En octubre de 1944, más de 30 soldados del SAS quedaron atrapados tras las líneas enemigas al este de Francia. Infringiendo todas las leyes de la guerra, muchos de ellos fueron torturados por los nazis, ejecutados brutalmente y arrojados a fosas comunes. En la misma zona, 4 agentes de operaciones especiales, capturadas mientras trabajaban de forma encubierta, sufrieron una muerte horrible después de que un doctor nazi les inyectase ácido carbónico. El brillante agente de inteligencia del SAS, Bill Barkworth, fue enviado después de la guerra para averiguar qué había ocurrido con los soldados desaparecidos. Él y su equipo siguieron el rastro de los asesinos nazis entre los millones de prisioneros de guerra y los escombros de la Alemania de posguerra. En lo que se refería a nosotros no nos movía un afán de venganza. Teníamos un trabajo que hacer: llevar a aquellas personas ante la justicia. Cuando una segunda cazadora de nazis, Vera Atkins, apareció en busca de sus chicas de operaciones especiales, Barkworth la ayudó a localizar al cruel doctor que les había asesinado. Juntos, llevarían a los criminales de guerra nazis ante la justicia. En agosto de 1944, 2 meses después de haber desembarcado en las playas de Normandía, los aliados obligaban al ejército alemán a replegarse hacia el interior de Francia. El tercer ejército del general estadounidense George S. Patton, con su gran movilidad, hacía sufrir a los alemanes su propia táctica del Blitzkrieg, o guerra relámpago. Incluso se hablaba de que la guerra podría terminar en Navidad. Se esperaba que los alemanes plantasen cara en los bosques de la cordillera de los Vosgos, la última barrera natural antes del río Rin. Para desbaratar las defensas alemanas, los comandantes aliados decidieron recurrir al servicio aéreo especial OSAS. Haciendo honor a su lema, quien se atreve gana, el SAS se había labrado una siniestra reputación en los desiertos del norte de África. Sus unidades móviles, altamente entrenadas, sembraron el caos tras las líneas enemigas, justo lo que se necesitaba en la cordillera de los Vosgos en agosto de 1944. El plan era utilizar a casi un centenar de agentes del SAS durante entre 2 y 3 semanas. La fase 1 consistía en enviar a un pequeño equipo con provisiones y munición para la resistencia francesa local. La noche del 12 de agosto, aquel grupo de avanzada se puso de camino a la zona de Salto. Su misión era entablar contacto con los partisanos franceses y establecer un campamento base para la fuerza principal del SAS. En un primer momento, las laderas densamente arboladas de los Vosgos parecían ofrecer un marco ideal para los clásicos ataques relámpago del SAS. Pero mientras los miembros del grupo de avanzada buscaban una base, no tenían ni idea de que eran el objetivo de una caza despiadada liderada por el doctor Erich Isselhorst. Isselhorst había sido agente de la Gestapo desde 1935 y había sido entrenado para localizar y eliminar a los enemigos del régimen nazi. Había comandado uno de los Einsatzgruppen más famosos del Frente Oriental. Se trataba de escuadrones de asesinos enviados por Hitler a los territorios recién ocupados para masacrar a decenas de miles de civiles. Isselhorst era entonces el jefe de la policía de seguridad en la frontera franco-alemana. Sus órdenes: aniquilar a todos los partisanos franceses y a los paracaidistas del SAS. La operación se denominó Walfest, o Fiesta en el Bosque. Contaba a su disposición con la policía de seguridad, el ejército y los cuerpos especiales de la Gestapo. Sus hombres eran expertos en extraer información de sus prisioneros mediante los interrogatorios y las torturas.
Uno de los comandantes más brutales de la Gestapo era el doctor Hans Dietrich Ernst, que había enviado recientemente a 800 judíos franceses a la muerte en Auschwitz. La base principal de la operación Walfest era el campo de seguridad de Schirmeck, a apenas 25 kilómetros de la zona de salto del SAS. Los hombres del SAS pronto se vieron inmersos en el fuego cruzado. Se mantenían constantemente en movimiento, utilizando la espesura del bosque como refugio. Sus aliados de la resistencia francesa mostraban mucho entusiasmo, pero carecían de entrenamiento. Al cabo de una semana, la mayoría de ellos habían sido asesinados o capturados. El 17 de agosto, el SAS perdió a su primer hombre, con la desaparición de un sargento. Nadie sabía si estaba vivo o muerto. Superado ampliamente el número, el grupo de avanzadillas se encontró con un enemigo mucho más poderoso de lo que habían previsto. Mientras el grupo de avanzadilla trataba de establecer una base segura, el coronel Brian Franks, comandante de la operación, tuvo que esperar 3 semanas antes de lanzarse en paracaídas junto a los primeros hombres de la fuerza principal del SAS. Jugando al ratón y el gato, Franks desplazaba a sus hombres de un campo a otro para esquivar a los escuadrones de la muerte del doctor Isselhorst. Los hombres del SAS se desplegaron en pequeños equipos para tender una emboscada a los transportes alemanes, pero pronto se toparon con dificultades. Una patrulla de 4 hombres no logró regresar y otros 3 recién llegados desaparecieron en la zona de salto. Caravanas de camiones de abastecimiento como el afamado Red Ball Express atraviesan Francia. Muchos de los camiones transportan munición y combustible para los tanques de avanzadilla de Patton. Pero las provisiones aliadas comienzan a menguar y finalmente también el Red Ball Express se agota. El ejército de Patton debe pararse en seco, incapaz de continuar y de terminar con los alemanes que se baten en retirada. La parada en el avance del general Patton fue un desastre para el SAS. Significó que quedarían aislados tras las líneas enemigas durante semanas. Los alemanes se aprovecharon de la demora de Patton para destinar todavía más tropas, incluidas unidades blindadas para dar caza a los paracaidistas. Tras haber perdido ya a 10 hombres, el coronel Franks seguía intentando encontrar una zona segura para hacer llegar a 60 hombres más. Necesitaba ir un paso por delante de la caza de los alemanes. Después de que otra patrulla de 3 hombres tampoco regresase de una misión, el coronel Franks decidió trasladarse hacia el este, a un valle densamente arbolado cerca del pueblo de Mousey. Uno de sus comandantes, el mayor Andy Whaley Smith, tuvo que quedarse atrás para cuidar de un oficial herido incapaz de continuar la marcha. Una pareja de lugareños les escondió en una cueva del bosque. Pero no todos los habitantes locales eran de fiar. Después de refugiarse en esta casa, otros 8 miembros del SAS fueron víctimas de un colaboracionista que dio el soplo a los hombres de Isselhorst. Tras 4 horas de tiroteo desesperado, se quedaron sin munición. Mientras intentaban escapar, fueron capturados uno a uno. A estas alturas, el coronel Franks ya había perdido el contacto con 21 hombres. La moral comenzaba a flaquear. Pero entonces se produjeron una serie de temerarios descensos en paracaídas sobre esta pradera, a pocos cientos de metros de Mousey, que permitieron llegar a los 60 hombres restantes y los valiosos jeeps. Equipados con ametralladoras Vickers K de doble cañón y ametralladoras Browning, estos jeeps eran la seña de identidad del SAS.
Pronto empezaron a tender emboscadas a los convoyes alemanes por las principales rutas a través de las montañas. Pero tras más de un mes escondiéndose de los hombres de Iselhorst, las provisiones se estaban agotando. Los miembros del SAS recurrían cada vez con mayor frecuencia a habitantes locales para abastecerse. Personas corrientes, como Madeleine Petrie, corrieron riesgos extraordinarios. Llegaban todas las noches a la misma hora y seguían un arroyo para no perderse. Tenían que esperar hasta la noche porque los alemanes estaban allí, en el castillo. Daba miedo. Una noche los alemanes estaban en la puerta y los soldados estaban en la casa, imagínese. No sabía qué hacer. Le dije a mi padre que los había llevado a la pocilga con el cerdo que teníamos allí a los dos ingleses. Con tanta prisa que a uno le cayó la metralleta en la sopa. Siempre me he reído de aquello, pero ocurrió de verdad. Pronto habría pocos motivos para reír. El doctor Hans Dietrich Ernst, el brutal líder del comando de Iselhorst, estaba a punto de desatar una horrible campaña de represalias. La mañana del 24 de septiembre, empujaron a todos los hombres de Mussey de entre 16 y 60 años al centro del pueblo. Los hombres del SAS observaban con impotencia desde el bosque. Los hombres fueron conducidos al castillo cercano. A pesar de los crueles interrogatorios, ninguno de ellos traicionó al SAS. El castigo fue la deportación a campos de concentración, incluidos Auschwitz y Dachau. En total, casi 1000 hombres fueron deportados desde los pueblos y aldeas cercanos a Mussey. A principios de octubre, el avance estadounidense desde el oeste sería detenido. La operación del coronel Franks había durado 11 semanas, y este decidió que no podía mantener a sus hombres más tiempo en el bosque. Eso significaría abandonar al mayor Wiley Smith y al oficial herido, escondidos en un refugio de la montaña, así como a varios hombres que seguían de patrulla. Por ello, Franks dejó a un grupo de retaguardia para esperarlas. Después se reunió con el resto de sus tropas en este claro del bosque. Tras dividirlos en pequeños equipos, les ordenó que se dirigiesen hacia el oeste, atravesando las líneas enemigas para unirse a las fuerzas norteamericanas. Pero sus compañeros en la retaguardia nunca lograron alcanzar las líneas norteamericanas. De los 100 hombres que estaban bajo el mando del coronel Franks, 32 miembros del SAS y un experto en comunicaciones fueron capturados o desaparecieron en combate. Franks tendría que esperar hasta después de la guerra para averiguar si habían caído en las manos de los asesinos del Dr. Iselhorst. Otro barco ha llegado a Gran Bretaña con más de 600 hombres que han estado como prisioneros de guerra en los campos alemanes desde los días de Noruega y de la batalla de Francia. Para millones de personas, el final de la guerra con Alemania fue un momento de celebración. Pero después de la fiesta, comenzaron a entender la realidad de lo que habían perdido. Amigos, familiares y compañeros de los soldados desaparecidos seguían preguntándose qué había sido de ellos. Fue un trago amargo para el coronel Franks en el cuartel general del SAS. Era consciente de que Hitler había ordenado la ejecución de todos los soldados aliados capturados en sus territorios. Pero nadie sabía cómo se había llevado a cabo la orden. En mayo de 1945, recibieron noticias de las autoridades francesas.
habían descubierto el escenario de ejecuciones en masa cerca de Gaggenau, en Alemania, al otro lado de la frontera de la cordillera de los Vosgos. Algunos de los cadáveres eran británicos. En caso de tratarse de los hombres desaparecidos del coronel Franks, sería el primer indicio de que podría haberse cometido un terrible crimen de guerra. Al cabo de una semana, Franks envió al mayor Bill Barkworth, un brillante aunque poco ortodoxo oficial de inteligencia, para que dirigiese a un equipo de investigación del SAS. Barkworth era la elección ideal. Dominaba el alemán y hablaba bien en francés y disfrutaba del papel de detective militar. A su llegada a Gaggenau, comenzó la macabra tarea de intentar identificar a los soldados del SAS entre los 27 cadáveres británicos, estadounidenses y franceses encontrados al fondo de un cráter provocado por una bomba. Era obvio que habían sido asesinados de un tiro en la cabeza. Las chapas identificaron tanto al mayor Willie Smith como al oficial herido del que había estado cuidando. Otros 3 miembros del SAS fueron identificados gracias a las dentaduras y a los relojes de pulsera. Barkworth tomó posesión de esta casa privada de Gaggenau como base para su equipo de investigación. El enorme sótano era una prisión temporal ideal para los sospechosos nazis. La caza de los asesinos comenzó como un rastreo de los detallados archivos de la Gestapo, confiscados a raíz de la liberación de Francia un año antes. Con ellos, Barkworth pudo reconstruir los movimientos exactos de los comandos de la Gestapo de Isselhorst que operaban en la zona. Hombres como el Dr. Ernst, que para el SAS ya era sospechoso de cometer atrocidades anteriormente contra algunos de sus hombres. Pronto quedó claro que muchos de los antiguos compañeros de Barkworth habían sido interrogados y torturados en el campo de Schirmeck, dirigido por los esbirros del Dr. Isselhorst. Al cabo de pocas semanas, localizaron al comandante del campo, Karl Bach, así como a numerosos exprisioneros franceses. Estos revelaron que varios soldados británicos habían recibido palizas y habían sido torturados en el campo. Fue entonces cuando salió a la luz una macabra historia. A finales de noviembre de 1944, el Dr. Isselhorst ordenó a Bach que ejecutase a los prisioneros del SAS. Pero los estadounidenses estaban a punto de llegar al campo de Schirmeck. Así que Bach decidió enviar a los prisioneros apresuradamente hacia el este, al otro lado de la frontera alemana, a otro campo cercano a Gaggenau. El 25 de noviembre, los oficiales del SAS, junto a los pilotos estadounidenses capturados y a algunos civiles franceses, fueron trasladados al borde de aquel cráter y tiroteados. El hombre que apretó el gatillo fue el oficial de las SS, Heinrich Neuswanger. Fue fácil localizarle. En agosto de 1945 ya estaba en manos del SAS. Dusty Rhodes, miembro del equipo de Barkworth, recuerda llevar a Neuswanger a la escena del crimen. Nuestro oficial al mando, el mayor Bill Barkworth, estaba hablando con él y le preguntó qué sentía acerca de los asesinatos, ahora que la guerra prácticamente había terminado. Y él permaneció allí, con gesto muy arrogante. No parecía mostrar ningún tipo de sentimiento. Así que cuando se dio la vuelta y me miró, yo le miré y pensé en toda la gente a la que conocía en persona. Fue entonces cuando perdí los nervios. Sí, perdí los nervios. Le di un puñetazo y lo envié al fondo del cráter. Había unos 40 centímetros de agua. Pero él tuvo suerte, porque pudo salir. La gente que había caído allí antes no pudo salir. Los hombres de Barkworth estaban logrando progresos.
Uno de los criminales nazis que estaba bajo custodia sabía que 5 de los 32 soldados desaparecidos habían sido asesinados. Pero entonces llegó una devastadora noticia del coronel Franks en Gran Bretaña. Enfrentado al enorme coste de reconstruir las ciudades arrasadas por las bombas, el gobierno estaba planeando recortes en las Fuerzas Armadas. El propio regimiento del SAS sería desmantelado. Y toda la investigación tendría que suspenderse. Desesperado por encontrar financiación para mantener a su equipo en Alemania, el coronel Franks recurrió a Jurga Galitzin, un oficial de inteligencia que trabajaba para la oficina de guerra. Galitzin logró que Barkworth recibiese financiación secreta de Londres y estableció un enlace por radio con los cazadores de nazis para poder ayudarles a reunir pruebas de los crímenes de guerra. Mientras tanto, Barkworth todavía seguía buscando a 27 miembros del SAS y a un experto en comunicaciones. Ahora ya podría investigar un soplo, según el cual había varios miembros del SAS enterrados en el pueblo de Mousseil, al otro lado de la frontera de Francia. Antes de la guerra, Mousseil había sido un floreciente núcleo textil, gracias a los molinos movidos por las rápidas corrientes de agua que descendían de la cordillera de los Vosgos. Pero Mousseil y sus alrededores se habían convertido en un valle de viudas. Los recuerdos de las deportaciones en masa de Auschwitz, realizadas por los matones nazis del Dr. Ernst, todavía estaban recientes. Más de 100 lugareños todavía no habían regresado a sus hogares cuando el equipo de Barkworth averiguó qué había sido de sus compañeros del SAS. En el cementerio del pueblo, el sacerdote local había enterrado a 8 soldados del SAS y al experto en comunicaciones. 3 de ellos habían muerto en combate. Los testigos afirmaron que los otros 6 habían sido asesinados por los nazis. Barkworth presenció el lugar exacto en el que los soldados Brown y Levis fueron tiroteados y posteriormente quemados. La esposa de un granjero había recibido la orden de cerrar las contraventanas, pero aún así había visto a los ejecutores alemanes en acción. El cuerpo del experto en comunicaciones, el sargento Davis, apareció en el bosque. También había sido tiroteado a bocajarro, probablemente después de negarse a desvelar la ubicación del campamento del SAS. Y finalmente estaban los 3 hombres, Fitzpatrick, Conway y Elliot, que habían perdido contacto con sus compañeros en la zona de Salto. También ellos habían sido capturados y ejecutados por otro comando de la Gestapo que trabajaba para el Dr. Isselhorst. Barkworth estaba más decidido que nunca a dar caza a los nazis responsables. De los 32 soldados del SAS que estaban originalmente en su lista, sabía que 10 habían sido asesinados y 3 habían muerto en combate. El destino de los 19 restantes seguía siendo un misterio. Sabía que en esta casa cercana a Mousseil, 8 habían sido traicionados por un colaboracionista y detenidos por la Gestapo. También descubrió que 8 de los miembros del equipo de retaguardia se habían refugiado en esta granja a las afueras de Mousseil y habían permanecido en ella hasta mediados de octubre. Pese a los riesgos, la familia de Yvonne Malissé cuidó de ellos. Tenían mucha hambre. Llevaban una bolsa con comida enlatada y se la dieron a mi padre para que la enterrase delante de su taller. Les dimos de comer durante una semana o 2. Después se fueron y volvieron unos 10 o 15 días más tarde. No lo recuerdo con exactitud. Le pidieron la comida a mi padre y se fueron. Nunca volvimos a verles. Las investigaciones de Barkworth revelaron que los 8 hombres del SAS habían sido capturados por una unidad blindada alemana. Habían sido entregados al Dr. Ernst y al célebre cuerpo especial de la Gestapo. Pero nadie sabía qué había sido de ellos. Tan solo quedaban 3 miembros del SAS por localizar.
Uno de ellos, el teniente James Seeley, había sido asesinado durante una ejecución en masa de partisanos franceses en las profundidades del bosque. Para ocultar su crimen, los nazis habían arrojado a sus víctimas a este antiguo aserradero y le habían prendido fuego. Entre los restos, los habitantes locales encontraron más tarde las gafas rotas del teniente Seeley. En el caso de los dos restantes, Barkworth afirmó que habían sido capturados por la Gestapo, pero sus cadáveres nunca aparecieron. Barkworth ya tenía pruebas definitivas de 11 asesinatos cometidos por los hombres de Isselhorst y buenos motivos para sospechar que otros 18 hombres podrían haber sufrido el mismo destino. Era hora de llevar a los asesinos nazis ante la justicia. La búsqueda los llevó a él y a su equipo a los enormes campos de prisioneros de guerra y centros de detención de la Alemania de posguerra. Con millones de refugiados intentando regresar a casa, era como buscar una aguja en un pajar. La situación se complicó para los investigadores de Barkworth, puesto que Alemania estaba dividida en diferentes zonas gobernadas por los británicos, los estadounidenses, los franceses y los rusos. Cada zona tenía sus propias normas y reglamentos, pero la negativa de Barkworth a respetarlas le granjeó numerosos enemigos. Pero los hombres de Barkworth no se detuvieron ni siquiera al descubrir que uno de sus sospechosos trabajaba realmente para los estadounidenses en su departamento jurídico. Teníamos una fotografía suya. Y vi que venía por la calle. Le detuve allí mismo, le subí al jeep y le metí en prisión en Estrasburgo. No, en Karlsruhe. Desde aquel momento, todas las fuerzas estadounidenses estaban buscando al suboficial Rhodes, que había arrestado a un miembro de su personal. Conseguí un permiso de un mes después de aquello. De ese modo, me quitaron de en medio rápidamente durante un breve periodo de tiempo. A pesar de la oposición, Barkworth y su equipo continuaron dando caza a los criminales de guerra. Y él estaba dispuesto a cualquier cosa, incluso a recurrir a una sesión nocturna de espiritismo para tratar de establecer contacto con los miembros muertos del SAS. En otra ocasión, Barkworth realizó una llamada telefónica haciéndose pasar por un antiguo nazi para encontrar a su hombre. Aunque Ernst e Isselhorst seguían esquivándoles, varios de sus subordinados cayeron pronto en las manos de Barkworth. Sus confesiones confirmaron los peores temores. Los 8 hombres traicionados en esta casa habían sido trasladados al campo nazi de Schirmeck para ser interrogados. 15 días después, los miembros de las fuerzas de la Gestapo, dirigidas por Ernst, les llevaron al bosque para ejecutarlos. Durante el interrogatorio del SAS, los nazis capturados también desvelaron otra atrocidad cometida contra los 8 hombres que el coronel Franks había dejado en la retaguardia. Les hicieron atravesar el bosque hasta llegar a esta ruta, donde había un terraplén. Excavaron una tumba poco profunda. Uno de los alemanes, llamado Weiwar, permaneció en lo alto de la ruta haciendo guardia para impedir que nadie bajase. Posteriormente, obligaron a los miembros del SAS a quitarse toda la ropa y los llevaron uno por uno a lo alto del terraplén para matarles de un disparo. Los hombres de Barkworth necesitaban pruebas para demostrar sus teorías. Peinaron los bosques buscando una tumba poco profunda en una zona de casi 1 kilómetro cuadrado. Registramos milímetro a milímetro aquel bosque. Finalmente, yo mismo, al ser horticultor de profesión, me fijé en que una determinada zona tenía un crecimiento ligeramente diferente que el resto del hábitat en el espacio circundante. En mi primer intento de excavación, me encontré con un dedo del pie de alguien.
y supe que habíamos encontrado a los 8 hombres desaparecidos del personal del SAS. Mientras el equipo de Barkworth elaboraba su acusación contra los criminales de guerra nazis, la búsqueda de pruebas les condujo a otros descubrimientos macabros. En lo alto de las colinas situadas sobre el campo de Schirmeck, los nazis habían construido un campo de concentración secreto llamado Natzweiler. Entre sus víctimas había judíos, miembros de la resistencia francesa y agentes británicos encubiertos. Las investigaciones de Barkworth en Natzweiler habían atraído la atención de otra cazadora de nazis, Vera Atkins, del Cuerpo Especial de Operaciones. Atkins estaba buscando a sus propias agentes, desaparecidas en combate en la misma parte de Francia. El Cuerpo Especial de Operaciones había sido creado por Winston Churchill con la misión de incendiar Europa. Los agentes eran seleccionados meticulosamente por su capacidad para trabajar clandestinamente. Posteriormente, realizaban un intenso programa de entrenamiento que les convertía en expertos en sabotaje. Su objetivo era crear redes de resistencia para hostigar a las fuerzas alemanas. Pero el precio fue muy alto. 120 de los agentes del Cuerpo Especial de Operaciones introducidos en secreto en la Francia ocupada no regresaron al final de la guerra. Vera Atkins había entrenado a muchas de las mujeres. Después de implicarme mucho para que operasen sobre el terreno, era fundamental seguirles la pista hasta el final, saber qué había pasado por el bien de sus familias. Nadie termina de creerse que alguien muy cercano está realmente muerto hasta que se le proporciona alguna prueba. En su lista estaban 4 agentes. Atkins descubrió que habían sido capturadas por los alemanes y enviadas a un campo de concentración en el este de Francia a principios de julio de 1944. André Borel, la primera mujer que saltó sobre la Francia ocupada. Diana Rowden, delgada, alta, con un lazo escocés en el pelo. Vera Liz, más baja, con la cara redonda. Y Sonia Ochalneski. Estaba muy capacitada y era una chica muy admirada, valiente y eficaz. Su destino final había sido Natzweiler, el desolador campo de exterminio cercano a la zona en la que los compañeros de Bill Barkworth habían sido asesinados. Cuando Vera Atkins supo que Barkworth había comenzado a interrogar a antiguos trabajadores del campo, se unió a su equipo en su base de Alemania. Llevaba con ella las pruebas de testigos presenciales acerca del destino de las chicas, aportadas por Brian Stonehouse, un agente del Cuerpo Especial de Operaciones que acababa de regresar tras varios años como prisionero de guerra. Stonehouse había estado en Natzweiler a principios de julio de 1944 y recordaba la llegada poco habitual de 4 mujeres. Siendo un artista con talento, tenía buen ojo para los detalles. Estaba excavando una zanja en Natzweiler a primera hora de la tarde. Y algunos guardias de las SS y 4 mujeres, jóvenes, caminaron hasta llegar al final del campo. Dejé de trabajar y me fijé en aquellas 4 mujeres. Y recuerdo que una llevaba un abrigo de piel. Y pensamos, ¿qué diablos están haciendo estas mujeres aquí? La historia fue confirmada por otro prisionero en Natzweiler, Albert Gris, que había dirigido una red de evasión para pilotos aliados derribados en territorio francés. Los investigadores de Barkworth revelaron a Vera Atkins todo el horror de lo sucedido en Natzweiler. Para empezar, se había visto al oficial médico del campo, el doctor Werner Rode, caminando hacia el crematorio.
El doctor Rode tenía un pequeño despacho en el crematorio. Las chicas fueron trasladadas una por una al cuarto del doctor Rode, donde les puso una inyección que supuestamente era una inyección letal. A las chicas les aseguraron que recibían una vacuna contra la fiebre tifoidea, pero el doctor Rode les aplicó con casi toda certeza una dosis de ácido carbónico. Era la técnica de asesinato preferida de los doctores nazis. Cuando creyeron que estaban muertas, trasladaron a las 4 mujeres al crematorio, donde esperaba el verdugo del campo, Peter Straub, para quemar los cuerpos. Los demás prisioneros vieron todos los indicios claros de una cremación. Fue un asesinato múltiple espantoso, pero lo que los investigadores averiguaron posteriormente fue todavía más macabro. Una de las mujeres, al ser introducida en el horno, recobró la conciencia. Y en ese instante, arañó a Straub en un lado de la cara. Y él todavía tenía las marcas de las uñas de aquella mujer. El brutal verdugo, Peter Straub, el hombre a cargo del crematorio, estaba en lo más alto de la lista de Barworth. Los cazadores de nazis peinaron a Alemania buscándole, hasta que al final lo localizaron en una casa de Mannheim. El doctor del campo, Werner Rode, que había aplicado las inyecciones letales, también fue rápidamente localizado. A principios de 1946, los investigadores de Barworth habían realizado numerosas detenciones en toda la Alemania ocupada. Hicieron bien su trabajo. El doctor Isselhorst, comandante de la despiadada cacería contra el SAS, y muchos de los asesinos de los escuadrones de la Gestapo estaban bajo custodia. El único que no había aparecido era el doctor Ernst. Todo estaba listo para que los cazadores de nazis solicitasen justicia para sus compañeros asesinados. En el juicio por crímenes de guerra celebrado en Alemania en mayo de 1946, los sospechosos nazis solo tenían un argumento de defensa. Estaban obedeciendo la orden de Hitler en tiempos de guerra. Todos los soldados enemigos que operasen detrás de sus líneas debían ser ejecutados sin piedad. Los acusados explicaron que los hombres del SAS, que habían sido descubiertos con equipos de sabotaje y explosivos, habían sido, por lo tanto, ejecutados legalmente como espías. En respuesta, la Fiscalía argumentó con éxito que los hombres habían sido asesinados en flagrante incumplimiento de las normas establecidas en la Convención de Ginebra. Los fiscales señalaron: las ejecuciones legales no se llevan a cabo en secreto en bosques, sin ropa, sin objetos de valor ni identificaciones. Al final del juicio, el doctor Isselhorst, que había autorizado la ejecución de muchos de los miembros del SAS, fue condenado y entregado a Francia, donde fue fusilado. Muchos de sus subordinados fueron encarcelados o condenados a muerte. Entre ellos, Heinrich Neusmanger, que había asesinado personalmente a 5 hombres del SAS. Dusty Rhodes fue testigo de su ahorcamiento. En lo que se refería a nosotros, no nos movía un afán de venganza. Teníamos un trabajo que hacer, llevar a aquellas personas ante la justicia. Y una vez que lo conseguimos, pensamos que habíamos hecho nuestro trabajo. Los nazis que habían asesinado a las chicas de Vera Atkins en Natzweiler también se sentaron en el banco de acusados. El doctor Rode, que había administrado las inyecciones, murió ahorcado. Peter Straub, el hombre que había quemado a una agente viva, recibió una sentencia más benevolente, pero finalmente fue ahorcado por otro delito. Seguía faltando un hombre de la lista de sospechosos de Barworth. El doctor Ernst, el líder de la Gestapo, que había ejecutado a sus prisioneros del SAS y aterrorizado al pueblo de Musey. Sus salvajes crímenes de guerra nunca se olvidaron, y 30 años después de que el equipo de Barworth se hubiese ido, llegó la noticia de que se estaba produciendo un acto final de justicia.
En 1977, el alcalde de Murcia recibió una carta enviada por uno de los mayores cazadores de nazis de Francia, Serge Klarsfeld. Él y su esposa habían localizado al infame Dr. Ernst, que trabajaba como abogado en la Baja Sajonia. Habían logrado que se le prohibiese la práctica de la abogacía y esperaban poder llevarle pronto a juicio. Pero Ernst nunca se enfrentó a sus acusadores ante un tribunal. Al año siguiente murió, tras caer por unas escaleras. Así se cerraba un amargo episodio tanto para las víctimas francesas como para los agentes del SAS. Para entonces, los cazadores de nazis liderados por Barworth ya se habían ido hacía mucho tiempo, pero sus compañeros asesinados y enterrados en el pueblo habrían estado orgullosos de su determinación por lograr que se hiciese justicia en su nombre.